¿Qué sentido tiene la vida? Quizás alguna vez nos hemos hecho esta pregunta buscando respuesta en ciertos momentos de nuestra existencia, quizás la primera vez en nuestra juventud o quizás durante un duro evento que ha marcado nuestra vida. Y la respuesta a dicha pregunta tiene repercusiones impactantes en nuestro ser, desde la forma que decido vivir, en qué forma me relaciono con mis semejantes, la forma en que me alimento, me preparo, disfruto y hasta en la forma en que afronto la muerte. Hablando en el sentido espiritual, la pregunta cobra aún más importancia, porque ante ateos, agnósticos y deístas, la perspectiva y la respuesta que se encuentran, aunque parece tener similitudes, en realidad difieren significativamente. Es necesario aclarar que toda persona, sea atea, agnóstica o deísta, cree en lo que cree porque considera que eso es la verdad. Nadie argumenta creer en algo que se sabe que no es verdad. Sería un pensamiento inútil y falaz para sí mismo. Por sobre todo se debe respetar a cualquier persona, sea atea, agnóstica o deísta, porque cada uno es sincero y honesto con sus creencias y puntos de vista. Y me refiero a aquellos que no hacen argumentos en un sentido de desprecio a los demás, que no ridiculizan las creencias ajenas con palabras o imágenes sarcásticas, despectivas o peyorativas, sino que tienen un verdadero respeto por sus semejantes, que actúan y hablan con madurez. Desafortunadamente, el fundamentalismo y fanatismo existen en todos lados. Si bien es cierto que en todas las creencias y posturas hay algo de verdad, no significa que todas sean verdaderas. Si eso fuera cierto, viviríamos en un mundo caótico, donde todo es, puede ser y a veces no lo es. Si la verdad fuera subjetiva y relativa, entonces no existiría la mentira y ambas, la verdad y la mentira, serían exactamente lo mismo. Debemos considerar que el hombre no nace con un conocimiento pleno de todas las áreas de la vida, de lo familiar, de las ciencias, de las conductas, de lo espiritual. Todos podemos conocer algo de ello, pero algunos pueden conocer más que otros de ciertas áreas. En ocasiones, ciertas corrientes ateas desprecian el nivel intelectual de los teístas tan solo por creer en Dios. Sin embargo, muchos de los más destacados científicos han sido deístas. En este año se publicó un libro titulado La cosmovisión de los grandes científicos del siglo XX, convicciones éticas, políticas, filosóficas o religiones de los protagonistas de las revoluciones científicas contemporáneas. De todos y cada uno de ellos se resaltan sus principales rasgos biográficos, las aportaciones que realizaron a la ciencia por las que recibieron reconocimiento y premios como el Nobel, así como sociedades políticas, filosóficas o religiosas. Pero lo que se recupera de este documento es que de todos ellos, una docena se manifestaron abiertamente como ateos, 4 eran agnósticos, 6 deístas, solo uno confesó ser panteísta, 4 más fueron judíos y unos 14 se identificaron como cristianos. Lo cual derriba el pensamiento erróneo de que la mayoría de los hombres y mujeres de ciencia son o deben ser ateos. Sería un desacierto pretender que las grandes figuras de la ciencia del siglo XX respondieron a una cosmovisión única. Entre ellos hay tanta variedad como entre el resto de los ciudadanos de las sociedades en que los vieron nacer. Dr. Juan Arana. Ser teísta no es sinónimo de bajo nivel intelectual, ni ser científico es sinónimo de ser ateo. Según un estudio realizado por la Universidad Rice de Houston en el 2015, con una consulta de 9.400 científicos en 8 diversos países, Francia presentaba que el 51% de los científicos son ateos. Reino Unido, 40% de los científicos ateos. Estados Unidos, solamente el 35% de los científicos ateos. En Hong Kong, solamente el 26% ateos. En Italia, solamente el 20%. En Taiwán, el 11%. En India, el 11%. Y en Turquía, solamente el 6% son ateos. No hay pues un conflicto entre ciencia y deísmo. No por ser científico debe ser ateo. No es cuestión de que por más conocimiento, menos deísta. Muchos científicos se han convertido en deístas gracias al conocimiento adquirido en la ciencia. Entender que el científico puede ser deísta o ateo no tiene que ver en sí por el conocimiento de la ciencia, sino por el conocimiento o no de Dios, con la disposición para ir en un encuentro a la verdad, sin prejuicios y con la mente abierta a los hechos y las evidencias, y a no ser cautivo de sus propias ideas. De hecho, el cristianismo
exige el desarrollo de la inteligencia y el pensamiento como un requisito para adorar a Dios. En la Biblia está plasmado: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. Adorar a Dios requiere el pensamiento activo, no pasivo. Pensar que el deísmo, el cristianismo, es para personas ignorantes es ignorar realmente el deísmo y el cristianismo. Con todo lo anterior como referencia, podemos considerar el sentido de la vida desde diferentes perspectivas. Si suponemos que Dios no existe, ¿qué sucede entonces con el hombre? ¿Cuál es el proceso en la vida de cualquier ser humano? ¿Nacer, crecer, reproducirse, morir y después? En realidad no habría sentido en esta vida. Sería solo un ciclo sin ningún propósito final, porque después de la muerte no habría inmortalidad. En pocas palabras, la vida no tendría significado trascendental, ni valor o propósito. De hecho, si al momento de la muerte una persona deja de existir para siempre y se convierte en polvo de estrellas, realmente no importará si alguna vez existió o no, si podría haber influido en otros durante su vida o pudo haber marcado la historia. Pero en sí ese hombre no tendría nada después. Lo que hizo fue en su momento, pero con el paso del tiempo posiblemente ni su nombre se mantenga vigente. Según algunos, el destino final del universo es que así como comenzó a existir por cuestiones del azar, de la misma manera está condenado a morir, ya que la continua expansión llegará un día en que se terminará. Se volverá oscuro, se colapsará, la vida dejará de existir por una muerte térmica, ya que se volverá tan frío que impedirá cualquier vestigio de vida. O bien, sucederá que la misma expansión generará que todo quede disperso hasta el infinito, pero de manera disgregada. Por otro lado, algunos sugieren que no se expande, sino que al contrario, se contrae y estamos viviendo solo una serie de muchos universos que se crean y se contraen cada determinado tiempo. Ahora bien, ¿qué hay entonces si el universo está condenado a desaparecer, ya sea de una manera u otra? ¿Qué hay de cada ser humano? Porque por consecuencia, si el universo desaparece, el ser humano también. Y hagamos lo que hagamos, estamos condenados a desaparecer para siempre. ¿De qué sirvió lo bueno que hice hoy? Los avances científicos, el avance de la medicina, las vacunas, la tecnología, los logros académicos, la familia que tuve, lo que trabajé, lo que aprendí, lo que ayudé, lo que amé. De nada habría servido lo que hice, al final llegaríamos a la nada. Y si el final de la vida no tiene sentido, tampoco la vida misma tiene sentido. Si Dios no existe y somos un producto del azar, y después de la vida no hay nada en sí, ¿qué sentido tiene la vida? Por otro lado, si el hombre fuera inmortal, sin la existencia de Dios, ¿cuál sería el propósito de su vida? ¿Solo existir por siempre? ¿Matar el tiempo por la eternidad? ¿Convertirse en un ser etéreo espiritual y solo estar ahí? El significado de la vida tiene que ver con un propósito, con un punto de partida y un punto a donde llegar. Sin estos dos puntos no existe algo, es la nada. Sería en realidad una vida absurda sin sentido, semejante a un atleta que corre pero sin un punto de partida que no identifica como un origen y que corre y dicha carrera nunca termina porque no tiene una meta a donde llegar. Porque la vida sin Dios no tiene sentido, pero si analizamos mejor entendemos que en Dios todo tiene sentido. Si Dios no existe, no importa cómo viva. Pude haber sido un hombre moralmente ejemplar o un ser totalmente malvado. Da lo mismo que haya sido pacífico o que haya matado niños, respetuoso o un violador, honesto o un estafador, porque al final todos llegamos a la muerte y no hay nada más. Dostoyevsky decía: si no hay inmortalidad, entonces todo está permitido. De hecho, entonces la vida sería exageradamente corta para vivir todo de acuerdo como mejor me pareciera, sin importar nada ni nadie más. ¿Para qué hacer algo por alguien más si no trascienden mi propio ser dichas conductas o acciones?
Si Dios no existe, entonces los estándares morales, los objetivos de lo correcto y lo incorrecto tampoco tendrían sentido. Serían solo normas establecidas por un tiempo y lugar de un grupo social para el tiempo efímero del cual no hay trascendencia. En un mundo donde Dios no existe, ¿quién y por qué tendría la autoridad para determinar lo que es bueno y lo que es malo? ¿Qué base tendríamos para esa verdad? ¿Tendríamos que vivir esa llamada verdad solamente porque sí? Viviríamos en un mundo subjetivo a la realidad, porque el robo no tendría que ser robo solo porque alguien igual a mí lo dice. La violación no tendría por qué ser vista como agravio y la mentira nunca tendría que ser tomada como una forma ventajosa para aprovecharme de otros porque la verdad sería relativa. En realidad, si Dios no existiera, el concepto del bien y el mal, de lo correcto y lo incorrecto, todo sería finalmente una vida sin sentido que terminaría en la nada. Solo un legislador superior a nosotros puede determinar correctamente lo que es bueno y lo que es malo, lo que es moral e inmoral, tal como se describe a Dios. ¿Para qué deberá el atleta comenzar a correr si después de la meta no hay nada más a dónde ir o qué seguir? Así sería el considerar que se debe vivir, esforzarse, desarrollarse, tener una vida plena, pero al llegar al final solo existe la nada. La verdad es que solo en Dios la vida tiene sentido, propósito y trascendencia. Si Dios no existiera, la vida de cualquier ser humano no tendría nada diferente a los de un animal, porque nacimos, crecemos, nos desarrollamos y al final morimos. En realidad tendríamos el mismo valor que un perro o un cerdo. El mismo cuestionamiento de la vida sin Dios queda reflejado en Eclesiastés, en esa reflexión existencial que hace el escritor. Los hombres terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual, y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es absurdo, todo va al mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo volverá. Eclesiastés 3:19-20. Lo más absurdo del absurdo, dice el maestro, lo más absurdo del absurdo, todo es absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen para de ahí volver a salir. Eclesiastés 1, 3-5. Pero, si Dios existe, todo cobra sentido. De hecho, Nietzsche, el célebre filósofo ateo, relata en su obra La ciencia jovial que un loco a primera hora de la mañana irrumpe en el mercado con una linterna en la mano gritando: ¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios! Dado que muchos de los que estaban cerca no creían en Dios, él provocó muchas risas. ¿Se perdió Dios? Se burlaron de él. O está escondido o tal vez haya ido de viaje o haya migrado. Así gritaron y se rieron. Entonces escribe Nietzsche: el loco se volvió en medio de ellos y los perforó con los ojos. ¿A dónde está Dios?, exclamó. Te lo diré. Lo hemos matado usted y usted. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero, ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo pudimos beber el mar? ¿Quién nos dio la esponja para limpiar todo el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos esa tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Lejos de todos los soles? ¿No nos estamos hundiendo continuamente? Hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante, en todas las direcciones. ¿Hay algo arriba o abajo, a la izquierda? ¿No nos estamos desviando como a través de una nada infinita? ¿No sentimos el aliento del espacio vacío? ¿No se ha vuelto acaso más frío? ¿No es noche y más noche viene todo el rato? ¿No deben encenderse las linternas por la mañana? ¿Todavía no escuchamos nada del ruido de los sepultureros que están enterrando a Dios? Dios está muerto y lo hemos matado. ¿Cómo podemos nosotros, los asesinos de todos los asesinos, consolarnos a nosotros mismos? La multitud miró al loco en silencio y asombro, y al final se desvaneció su linterna al suelo. He llegado demasiado tarde, dijo. Este tremendo evento todavía está en camino, todavía no ha llegado a los oídos del hombre.
La gente todavía no comprendía realmente las consecuencias de lo que habían hecho al matar a Dios. Sin embargo, Nietzsche predijo que algún día la gente se daría cuenta de las implicaciones de su ateísmo, y esta realización marcaría el comienzo de una era del nihilismo, la destrucción de todo significado y valor en la vida. El fin del cristianismo, escribió Nietzsche, significa el advenimiento del nihilismo. Este más espantoso de los invitados ya está parado en la puerta. Toda nuestra cultura europea se está moviendo desde algún tiempo, escribió Nietzsche, con una torturada tensión que está creciendo de una década a otra como una catástrofe, inquieto, violento, precipitado, como un río que quiere llegar al final, que ya no refleja, que tiene miedo a reflexionar. Y es que la consecuencia del pensamiento ateísta es esta. ¿Cómo podemos nosotros, los asesinos de todos los asesinos, consolarnos? Pensar que podremos vivir en felicidad y plenitud sabiendo que al final existe la nada es absurdo, y por ello es necesario creer que Dios existe, pero no como una forma de suplir una necesidad existencial, sino porque la vida en sí misma no puede ser un simple proceso que termina de un día para otro. Y desafortunadamente muchos procuran encontrar sentido a la vida en vanas filosofías, sin sustentos, contradictorias y falaces. Al final, ni la vida ni el universo tendrán significado solamente porque yo le dé uno que al final no sea verdadero. Será significativa solo cuando el propósito sea real. Considera lo siguiente: todos convergemos en los mismos puntos. Nadie acepta la verdad como relativa hasta que se enfrenta a la mentira. Ahí se entiende que la verdad es absoluta. Nadie acepta el robo como una forma de ganar dinero sin prejuicio hasta que alguien le roba a él. Nadie acepta el adulterio como permitido hasta que la persona a quien ama le engaña. Nadie acepta el asesinato como una forma de justicia hasta que pierde a un ser querido de esta forma. En realidad, todos creemos que lo anterior está mal, y todas esas acciones que entendemos como injustas están resumidas en los 10 mandamientos, la ley moral. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Éxodo 20, 12 al 17. Finalmente, el relativismo moral siempre existirá mientras yo no sea el perjudicado. El cristianismo se basa y se fundamenta en evidencias y hechos, no en suposiciones o decretos falaces. Y entonces, la vida tiene sentido cuando comprendo que el universo y la tierra fueron creados por Dios. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. La vida tiene sentido cuando comprendo que el ser humano fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Y creó Dios al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. La vida tiene sentido cuando comprendo que Dios, Jesucristo, es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. La vida tiene sentido cuando comprendo que la muerte es producto de estar alejado de Dios, la fuente de vida y la palabra viva. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Romanos 5:12. La vida tiene sentido cuando comprendo que el hombre no es inmortal por sí mismo. No teman a los que matan el cuerpo, pero pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Eclesiastés 12:7. Al único inmortal, que vive en luz inaccesible, a quien haya visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. 1 Timoteo 6:16. La vida tiene sentido cuando comprendo que Dios desea que tengamos una vida plena.
El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. La vida tiene sentido cuando comprendo que Dios desea que pueda desarrollar mis habilidades mentales, emocionales, físicas y espirituales. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. 1 Juan 3:2. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Salmos 1:1-3. El que había recibido los 5,000 monedas llegó a las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco te has sido fiel, te pondré a cargo de mucho. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Mateo 25:19-21. La vida tiene sentido cuando comprendo que Dios no es un legislador compulsivo y sin sentimientos, sino que ama al hombre y se preocupa por su bienestar, y a diferencia de las demás creencias religiosas, Dios no pide al hombre, sino que da al hombre. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Juan 3:16-17. La vida tiene sentido cuando comprendo que los 10 mandamientos están vigentes, son reflejo de su amor, y Dios nos pide estar en ellos. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. 1 Juan 5:3. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Eclesiastés 12:13 y 14. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Romanos 2:12 y 13. La vida tiene sentido cuando comprendo que en Cristo podemos alcanzar la salvación, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La vida tiene sentido cuando comprendo que este mundo no es el final. Hay algo más que Dios ha preparado para nosotros. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman. 1 Corintios 2:9. No se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Voy pues a preparar un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevarlos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Juan 14:1-3. La vida tiene sentido cuando comprendo que la muerte no es el fin del hombre que espera en Dios. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4:14-18. La vida tiene sentido cuando comprendo que un día Jesús volverá para nunca más separarnos, y ya no habrá más sufrimiento ni muerte. Vi además la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia y hermosamente vestida para su prometido. Oí una voz potente que provenía del trono y decía:
He aquí, entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y será su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y el que estaba sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. La vida definitivamente tiene sentido cuando consideramos a Dios y a Jesucristo en ella. ¿Y para ti, en quién encuentras sentido a tu vida? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3.